Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos cordiales para todos. Son exactamente las 9 de la noche con 17 minutos. Estamos en vivo a través de Crecer TV y estamos retomando el pulso político del país. Ya sabemos que cada semana es un nuevo episodio impredecible en el ajedrez de la política. El adelanto de elecciones no se ha descartado del todo todavía. La mesa directiva sigue en disputa. El profesor sigue declarando a los medios extranjeros. En fin, vamos a ver qué es lo que nos depara el fin de semana. Hemos estado viendo y estamos viendo en este momento esas imágenes del sur del Perú, las crisis también, las muertes, las riquezas, estas riquezas que no son exclusivas de esta parte de nuestro país, del centro también, del norte, evidentemente, de la Amazonía. ¿Cuántos países seguramente nos envidiarían si en realidad tuviéramos un manejo responsable, ¿no es cierto?, de todos nuestros recursos? Pero el gran problema es que no sabemos entendernos con el sur, siglo XXI. No sabemos entendernos muy bien con el centro, con el norte. En fin, hay una serie de problemas que se derivan de esta situación lamentable que no es nueva, por supuesto, lo han advertido ya muchos estudiosos de la historia y de la política del siglo pasado. Y sobre estos temas, el día de hoy vamos a conversar, además también sobre las posibilidades de una salida política. Vamos a conversar entonces esta noche con un reconocido investigador, sociólogo de profesión y además director de un instituto de gobernabilidad que están preparando un evento muy importante para los siguientes días. Vamos a dar la bienvenida ya. Para mí es un gusto recibir por primera vez aquí en Crecer TV al doctor Alfredo Caferata, que tiene el gusto a estas alturas de atendernos. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Crecer TV. Muy bien, Johnson. A tu disposición. Magnífico. Muchísimas gracias. Quería un poco, de repente, para contextualizar, usted, desde su disciplina, que es la sociología y también el análisis político, ¿qué estamos pagando? ¿Cómo explicamos esta secuencia de crisis que estamos viendo, que ya se comienza a agudizar una vez más? Se están anunciando provocaciones para el norte, para el centro más de nuestro país. ¿Cómo puede usted visionar lo que está ocurriendo en nuestra nación? Bueno, es, digamos, entrando al fondo del asunto, no a lo que aparece hacia afuera, ¿no? Que nueva constitución, ¿no? Estas cosas, sino entrando al fondo del asunto, ¿qué problema estamos enfrentando? Yo pienso que estamos enfrentando un problema histórico o por lo menos problemas históricos, ¿no? Que vienen desde la colonia inclusive y que no se han resuelto, no obstante haber discutido alguna vez sobre estos problemas, ¿no? Me refiero en los tiempos de la colonia, la forma de dominar el Tahuantinsuyo, que era un territorio mucho mayor de lo que es actualmente el Perú, era dominado y controlado desde el centro de Lima. Lima era la ciudad de los virreyes, ¿no? Desde donde se controlaba no solo que todo el comercio saliera por un único puerto que era el Callao, ¿no? Y entrara por un único puerto que era también el Callao, ¿no? Y que en Lima era el asiento además del poder político, del poder económico, del poder social, ¿no? Allí estaba la gran parte de la, ¿cómo se llama?, de la nobleza española, ¿no? Que habían venido con sus sacerdotes, ¿no? Los abogados en ese entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera, desde ese centralismo asfixiante que le permitía impedir que entren otros países a competir con España en el comercio, es que se dominó el Perú. Pero en ese entonces, en el Perú,
la mayor parte de la población conquistada estaba constituida por los restos que quedaron de los pueblos indígenas que habían desarrollado una civilización agraria. Pues bien, este problema del centralismo no ha terminado con la independencia ni la república. Seguimos siendo un país centralista y por mandato constitucional, porque hay un artículo ahí en la Organización del Estado, si mal no recuerdo, donde plantea que somos una república unitaria. Esto quiere decir que todos giran alrededor de una sola sede que es la capital. Y coincidentemente, ¿no? La capital del virreinato es la capital hoy del Perú republicano, ¿no? Una capital que revienta, que demográficamente no sé hasta dónde va a crecer, que está matando los pocos valles que tenía y que para surtirse de agua, ¿no? De agua potable tiene que derivar de la sierra 1 o 2 ríos para poder nosotros tener agua potable en Lima. Entonces, en virtud de este centralismo que además maneja el presupuesto, las mayores inversiones, etcétera, etcétera, se logra desarrollar Lima y algunas ciudades de la costa, pero en las políticas financieras de inversión en educación, en salud, en infraestructura, la sierra y fundamentalmente los pueblos rurales, andinos y en la selva están totalmente olvidados, ¿no? Totalmente desgraciados, así como lo han sido durante la colonia. Y esto a su vez. Entonces, lo que ahora nos está meciendo es el hecho de que las provincias se han levantado, porque hay que recordar que en su parte más extensa, esto afectó no solamente Puno, Cusco, Huancavelica, ¿no? Sino también está Ica, ¿no? Está Arequipa, está no sé si Cajamarca, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero no son solamente los del medio rural, sino también los del medio urbano, son los provincianos en general que se han rebelado contra esa forma en que se asfixia su desarrollo, en el cual naturalmente tienen responsables los que en el nivel regional y local, aparte de ser incompetentes y corruptos, han aceptado subordinarse al poder central y no demandar, no exigir realmente lo que requieren sus pueblos dentro de las políticas públicas y dentro del presupuesto. Esa es la primera cuestión. Y la otra cuestión es que a pesar de que nosotros reconocemos que somos un país multicultural y que estamos enfrentados culturalmente o divididos culturalmente, ¿no? Igual que en el tiempo de los españoles, que era la República de los Indios y la República de los Españoles, aquí tenemos la República de los Criollos, de los Blanquitos, versus la República de los campesinos, que son herederos de los restos de la civilización andina. Y a esto se ha agregado, sobre todo a partir de la explotación que hubo del caucho, cuando se comenzó a conocer que había pueblos indígenas en la selva, a esto se agrega pues también el olvido de la selva y también de las comunidades nativas que son numerosas en nuestra montaña, ¿no? Y este olvido de estas comunidades, de uno y otro sitio, nos llevan pues a esto de la República de Indios. Entonces, la República de Indios, desde la República, la clase conservadora ha considerado en el debate sobre el problema nacional, sobre la construcción de la nación, ha considerado que nosotros somos nación desde la colonia española hacia adelante, que nuestro origen es europeo y de ninguna manera reconocen que somos descendientes de los pueblos andinos, de la cultura andina, ¿no? Porque la cultura andina llegó a la costa, no es que la costa se fue adelante, es al revés, ¿no? La cultura andina bajó a la costa y desarrolló todo eso que fue el imperio, ¿no? Entonces, ese es el segundo problema que subsiste desde la colonia, el hecho que se construye una sociedad, una economía y un Estado
ajeno absolutamente al indio. El indio, recordemos, que recién ingresa a ser ciudadano a partir de la Constitución de 1979, cuando se dispone que los analfabetos tienen derecho al voto, y eso incluyó a los indígenas, donde se encontraba la mayor parte de analfabetos, ¿no? En ese tiempo teníamos un analfabetismo que alcanzaba el 70% de la población, que era a su vez la población mayoritariamente indígena, ¿no? Entonces, eso después de eso y la reforma agraria, otra vez se ha postergado, digamos, resolver el problema del campesino, que sigue siendo el olvido, sigue siendo el tratarlos como si no fueran de nuestro país. Preferimos defender al inversionista chino, al inversionista europeo, qué sé yo, ¿no? Y no defendemos ni protegemos, que es obligación del Estado, los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, ¿no? Entre un conflicto y otro, ¿qué dice el Estado? Nosotros no intervenimos, es un problema de privados. ¿Cómo pueden decir que ese es un problema de privados? ¿No? Es un problema de privados, pero yo apoyo a la minera, le mando tropas para que saquen a los indígenas, qué sé yo, para que no sigan reclamando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el segundo, el tema es que los campesinos, sobre todo del Ande y de la selva, han sido excluidos y son excluidos, e inclusive son agredidos políticamente por un Estado que no reconoce su pertenencia a este Perú. Por eso la frase de la señora presidenta al decir Puno no es el Perú, solo revela cuál era su verdadero pensamiento, un pensamiento ultraconservador respecto de quienes son la base de nuestra nacionalidad. Y no lo digo por decirlo, esto de qué es la base de la nacionalidad es un tema histórico y real, porque antes de que existiera el Perú republicano, antes de que existiera la colonia, aquí había una civilización, y nosotros somos producto de esa civilización y del mestizaje cultural, ¿no? Del mestizaje cultural que ha habido con la población que ha venido como conquistadores, los españoles, y después ya con la República han venido italianos, ¿no? Han venido de América, de Japón, de China, ¿no? Entonces hay un mestizaje bastante importante en nuestro país, pero el mestizo lo que menos quiere es parecerse al indígena o al campesino, y quiere desconocer, digamos, que ese es el origen de nuestra actual civilización, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave y que ha explosionado en esta ocasión, ¿no? Magnífico, Alfredo. Creo que de pronto muchas de las personas que en este momento están en la audiencia seguramente pueden compartir tus argumentos y fundamentos, así como otros también seguramente querrán debatirlo. Pero lo cierto es que, paradójicamente, tenemos y hemos tenido en el gobierno más de una vez en la cabeza a alguien que tiene esa extracción, ¿no es cierto? Esa extracción sí, olvidada, esa extracción, si queremos llamarlo telúrica, ¿no es cierto? El profesor Castillo de pronto es la mejor muestra de ello, y también la misma Dina Boluarte, ¿no es cierto? Que es evidentemente del sur del país y que toda su vida política ha predicado de una manera, pero que estando ya en el poder hace completamente lo contrario, con todo lo que ello implica hasta ahora. Ahora, tu intervención me ha hecho recordar una frase, me parece que es de Basadre o de Valcárcel de pronto, del siglo pasado, que decía que el Perú hasta ahora, imagínate, en los 30 del siglo pasado, no está hecho ni acabado ni como nación, ni como Estado. Ese es un gran problema, porque eso es una fractura, ¿no es cierto?, estructural, que tú muy bien ya lo has diagnosticado, y que yo dudo mucho que de pronto pueda resolverse con una o con dos medidas que quiere la izquierda o que quiere la derecha, porque también en ambos lados hay una serie de intolerancia. ¿Por qué? Porque esto va a solucionar probablemente el problema inmediato, pero
va a continuar latente una serie de problemas que tienen que ver con la pobreza, la exclusión, la marginación, el poco entendimiento, la intolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente también yo, no sé qué te parece, otro de los factores es la responsabilidad política de los gobernantes, entendiéndolo como una dinámica que no es una implosión gratuita. Quiero decir, los gobernantes están puestos ahí por los gobernados. Hay una serie de reglas, de derechos prefijadas en la Constitución. Cada 3 o cada 5 años vamos a las urnas y elegimos a estas autoridades. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas autoridades no solamente no ejecutan presupuesto, sino que incluyen en diversos delitos de actos de corrupción y evidentemente el círculo vicioso continúa desairando a sus mismos pobladores. No tenemos que irnos muy al sur del país, aquí en La Libertad, aquí también en Huamachuco, en Santiago de Chuco, lo vemos cada cierto momento. Entonces, la explicación todavía sigue pendiente. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta monserga? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta coyuntura? Y especialmente, ¿en qué medida, Alfredo, crees que este momento, ya en el siglo XXI, deberíamos tener una mayor conciencia de lo que es el Estado de Derecho? Porque está muy bien lo que tú has dicho, los pueblos anteriores, etcétera, pero hay que decir que no solamente en el Perú, sino en el resto del mundo se ha instalado ya una ficción jurídica y política occidental, que mal que bien ordena que los gobernados tienen ciertos límites, ciertas atribuciones, también los gobernantes. Y entonces ese Estado de Derecho es el que prima. ¿Deberíamos cambiar acaso esas normas? ¿Deberíamos refundar, entre comillas, la patria grande del Perú? ¿Cuál crees que en todo caso deba ser la perspectiva que deberíamos asumir, independientemente de las nacionalidades, un poco entre comillas, o las cosmovisiones, el costeño, el norteño, el puneño, etcétera, etcétera, para finalmente tener una oportunidad de crecimiento de aquí para el futuro? Sí, lo que pasa es que la política en estos momentos está en un nivel de mediocridad extraordinario. No ha habido, yo recuerdo cuando la comisión la Constitución del 79, los dirigentes políticos eran dirigentes que conocían de política. Y hoy que se ha desarrollado sobre todo la ciencia política, lo que menos hay en el discurso de los políticos es algo de ciencia. Y si hay países democráticos que han logrado desarrollar modelos que les sirven a su desarrollo económico, es porque se rodean de aquellos expertos que les permiten producir aquellos cambios, aquellas cuestiones que son necesarias para seguirse desarrollando en función del bienestar o en función de la ganancia de unos cuantos, en fin. Pero en todo caso, la ciencia es fundamental desde el Estado moderno y desde el Estado de Derecho para poder hacer políticas que permitan alcanzar fines sociales, económicos y también políticos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nuestro Estado o la forma de gobierno no corresponde a nuestras condiciones socioeconómicas y culturales. Por decir, el presidencialismo funciona y tiene el mejor modelo en Estados Unidos. En ningún otro sitio funciona el presidencialismo. Mucho menos donde hay partidos, pues que en estos momentos tenemos como 20 partidos, no sé cuántos partidos políticos tenemos. Allá son republicanos y demócratas. Si hay algún otro partido por allí, bueno, va a ser parte de la anécdota. Pero esos dos partidos son fuertes, son históricos, tienen un sustento doctrinario, ¿no? Científicamente se plantean sus políticas públicas. En Inglaterra lo mismo, en Francia de igual manera, en España. Pero nosotros, ¿qué tipo de político tenemos, no? Inclusive el maestro rural que se presentaba como la gran cosa, era inclusive un mal maestro. No solo porque dicen que a cada rato tenía licencia, sino cómo va a ser un maestro que no sabe ni expresarse, ¿no? Imagínense, y todavía se rodeó de gente que también era muy mediocre políticamente, que no conocía de ciencia política. Miren, si hay instituciones en estos momentos que funcionan como es el Banco Central de Reserva,
es porque allí no sencillamente son hombres políticos, sino que son científicos, son investigadores que aplican la ciencia para resolver los problemas, para mantener esta estabilidad más o menos monetaria, no inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos falta a nosotros es reconocer la necesidad de las ciencias sociales en el desarrollo de políticas públicas. Y en este caso, mire, no solamente nosotros desarrollamos un sistema presidencialista que ha dado malos resultados, ¿no? Y que no da resultados positivos para el interior del país, sino que no nos hemos atrevido a desarrollar un sistema que sí funciona y que es mucho más representativo que el que tenemos ahora, que es el sistema parlamentarista. Vale decir que el gobierno se forma en función de las alianzas de los partidos que existen en el Parlamento y consecuentemente no es un gobierno de derecha, de izquierda o de centro, sino que es un gobierno que obligatoriamente tiene que entrar en consenso con las diversas fuerzas políticas para llevar a cabo sus políticas públicas, ¿no? Y eso evita, pues, el caudillismo, ¿no? Esto de que el presidente, nuestros presidentes los estamos cambiando cada 2 meses, cada 2 años, qué sé yo. En cambio, ahí nosotros lo podemos cambiar, sí, con un mismo Congreso, ¿no? Sigue el Congreso y se cambia el gobierno, que es el poder ejecutivo. Ese es un sistema fundamental, ¿no?, en el mundo, porque además lo más representativo formalmente, porque ahí están todas las fuerzas políticas, sociales, etcétera, etcétera, siempre va a ser el Parlamento. Pero cuando nosotros tenemos un presidente, ese presidente que ha ganado, sí, por mayoría, solo representa a su grupo. En la práctica lleva las políticas de su grupo, pero no las políticas que podría demandar el Parlamento, ¿no? Es más, el Parlamento ha convertido en una formalidad la aprobación de las políticas del gabinete, ¿no? ¡Pam! La prueba, ¿no? Y ya está. Pero no hay una discusión, no hay el hecho de que esas políticas puedan efectivamente responder a la diversidad de la representación. La solución que tú postulas pasaría necesariamente por un nuevo pacto social, vale decir, la convocatoria a una asamblea constituyente. No más que un nuevo pacto social, porque es muy difícil en estas circunstancias un pacto social cuando estamos tan divididos y enfrentados. Me dejo entender, aquí es o la derecha o la izquierda, ¿no es cierto? Y entonces no se dan las condiciones para que haya un consenso sobre reformas fundamentales que requiere la Constitución, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, si el sistema centralista ha fracasado y más bien genera una mayor confrontación, una mayor división, parcelación del país, nosotros debiéramos intentar, como lo hacen todos los estados modernos, estados federados. Okay. Puno alguna vez luchó por un estado federado, alguna vez también luchó Loreto por un estado federado, ¿no? Entonces, eso nos permitiría además atender el tema pluricultural, ¿no? Entonces, los quechua, los aymaras podrían tener territorialmente, políticamente, un estado que no deja de articularse con el resto de estados y con una política nacional, pero autónomos en el diseño de sus políticas de acuerdo a las condiciones de su población. En cambio, aquí las políticas públicas es una sola que se dicta desde Lima para todos. Cuando las condiciones son diferentes, en un sitio se requiere de repente aunque el saneamiento se requiere en casi todo el país, ¿no? Pero en un sitio se requiere que los profesores sean quechua hablantes o aymara hablantes, el conjunto de lenguas que hay en la Amazonía, ¿no? Se requieren otras estrategias de salud, de alimentación, de desarrollo de las prácticas agrícolas, las posibilidades industriales que ofrece una u otra región, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué que todos esos recursos se tienen que centralizar en Lima cuando pueden ser administrados de tal modo que sirvan al propio
desarrollo de la región donde sale la explotación, la educación o lo que fuera, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, hay universidades estatales que no son nacionales, sino que son de un estado, ¿no? Y ellos se encargan, natural, pero el concurso de cátedra, digamos, son a nivel nacional, ¿no? Pero tú postulas a la Universidad de Ica, por decir, tú ingresas a la Universidad de Ica, no ingresas a San Marcos, no es que tú vas a cualquier universidad, sino que tú vas a trabajar en la universidad del lugar donde vives, o a la plaza que has postulado, ¿no? Bueno, se deja ver entonces una propuesta, sí. Un país, digamos, en un contexto de federación, ¿bien? Para eso, así evidentemente, tendrá que reformarse necesariamente la Constitución, porque dice que es una república unitaria, ¿no? Así es, así es. Entonces, federalismo que permitiría quebrar definitivamente el centralismo, ¿no? Y que no es una propuesta nueva, ¿no? Alguna vez se discutió en nuestro país antes de que se dieran las normas de descentralización, regionalización, que dicho sea paso no se ha dado, ¿no? Entonces, esta descentralización administrativa, dependiendo de lo que decida el centralismo, no ha funcionado. No solamente porque haya incapacidad, sino porque el hecho de que desde Lima se decidan las políticas de las provincias y de todo el país, indudablemente no coinciden realmente con las necesidades y las particularidades que tiene cada región de nuestro país, ¿no? Porque nuestro país no solamente es la cuestión andina, amazónica y de la costa, ¿no? Es diferente el centro, el norte y el sur, ¿no? Y a veces dentro del mismo sur hay diferencias, ¿no? Arequipa tiene diferencias con Puno, con Ayacucho con Puno, Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? Hay elementos comunes que los ligan históricamente a través del comercio, etcétera, etcétera, pero punto, ahí queda el asunto, ¿no? Bien, perfecto. Alfredo, nos están escribiendo por interno, un saludo para Leonela Jauregui. Nos habla del tema de la corrupción. A ver, efectivamente, ¿desde cuándo tenemos corrupción en el Perú y por qué es tan difícil erradicarla? Bueno, lamentablemente porque hemos tenido una concepción y que ha salido a relucir nuevamente, pues, con este señor que ha sido presidente. Tenemos la visión de que con tal de que abra obra, no importa que robe, con tal de que haya obra y que haya trabajo, ¿no? Y eso viene de muy atrás, ¿no? Y eso ha permitido, pues, que los gobernantes, unos más que otros, se dediquen básicamente a robar, ¿no? Porque está justificado, está por la misma población, ¿no? No hay una buena conciencia de lo que debe ser el gobernante, ¿no? Y justamente cuando se plantea, pues, que por qué lo han perseguido a Castillo si otros han robado más. Ajá, sí. ¿No? Eso es lo que los castillistas dicen, ¿por qué lo han perseguido así a Castillo si otros han robado más y no les ha pasado nada? ¿Ah? Entonces sigue esa mentalidad que aceptan nuestros propios políticos en la derecha, en la izquierda, en el centro, de que una de las características que nosotros reconocemos en la política es que el robo no está vedado. Ok. Me has hecho recordar, Alfredo, una frase del profesor. Tú sabes que el profesor Castillo tiene un nuevo abogado, ¿no es cierto? Que es un staff de argentinos encabezado por ex magistrado de la Corte Interamericana, que es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que yo tuve oportunidad de conocer y entrevistarlo más de una vez. Y él tiene una frase muy curiosa, pero que no deja de tener razón. Dice que en la cárcel, o la cárcel solamente, tal como lo conocemos, está dirigida para los idiotas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente los de cuello blanco o los que tienen, digamos, entre comillas, un poco más de altura, nunca llegan a la cárcel, ¿no es cierto? Por eso no encontramos apellidos compuestos muchas veces en la cárcel. De pronto, por esa razón, se ha iluminado y dice, este va a ser mi cobayo. Voy a experimentar a ver mi teoría con el profesor Castillo. Pero en realidad, el problema de la corrupción, y ya lo dice Quirós, ¿no es cierto? Alfonso, me parece, en su libro, viene un poco en el gen de los peruanos, lastimosamente. No es de ayer, ¿verdad?
Esto tiene una raigambre histórica y eso es lo que nos está llevando también a esa tolerancia, muchas veces, como dicen, que con tal de que haga obra, no importa que robe. Y de esta manera, pues, estamos no solamente pervirtiendo la clase política, sino también la ciencia política como tal, que en tus palabras deberíamos tener de pronto un poquito más amoblado en nuestra casa. Ahora, Alfredo, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, porque hasta ahora todos están calificando en el fuero exterior, quiero decir, a Dina Boluarte o como una dictadura, ¿no es cierto?, o como una gobernante autoritaria que en todo caso se parece mucho a una dictadura. ¿Cuál es tu visión particular? Bueno, te diré, desde el punto de vista conceptual de lo que es el Estado de Derecho, las bases fundamentales del Estado de Derecho son los derechos humanos, ¿no? Y una democracia tiene que ser protectora, defensora y promotora de los derechos humanos, ¿no? Que implica los derechos de igualdad, los derechos de libertad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay derechos sociales, culturales e individuales, políticos. Cuando un régimen afecta los derechos humanos, y en este caso se han afectado los derechos humanos en forma flagrante, se ha afectado el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. A la vida. No es el derecho a la protesta, el derecho a la vida. O sea, por defender un aeropuerto, ¿no? Que bueno, le rompen sus lunas, sus veredas, qué sé yo, ¿no? Que es algo material que se puede reponer de todos modos, ¿no? Y que se puede capturar de repente al que tiró la piedra o al que rompió eso y bueno, y va adentro, punto, ¿no? Pero la policía, que tiene un ministro del Interior, ¿no? Que manda, se supone, que tiene una presidenta con la cual se supone se han puesto de acuerdo para una estrategia represiva, ellos no asumen ninguna responsabilidad frente a las muertes producidas porque dice que han defendido el patrimonio privado del Estado, etcétera, etcétera, cuando su deber es en primer lugar defender el derecho de las personas y en este caso el derecho a la vida, protegerlo. Y usted podrá tomar un jurista entre el derecho a la vida y el derecho a una propiedad inmueble. Sí, claro. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué vale más? Hay una prelación evidente, ¿no es cierto? Incluso claro, satisfecha por tratados internacionales. Por supuesto, ¿no? Entonces, yo no sé cómo qué vendrá a decir ese señor si ha estado en la Corte de Derechos Humanos, pero eso es un principio fundamental en los juristas. Le diré que yo además he enseñado como 10 años o más epistemología del derecho, así que no le estoy hablando, ¿cómo se llama?, improvisadamente, porque esto lo he aprendido obligatoriamente en estos cursos, ¿no? Filosofía y epistemología del derecho. Y entre la defensa o la protección de los derechos y la protección de una infraestructura, no puede haber duda, yo protejo los derechos humanos, y especialmente el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí se desprenden todos los otros derechos, el derecho a la libertad de reunión, de, ¿cómo se llama?, de las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando un régimen afecta, lesiona los derechos y fundamentalmente los derechos humanos, deja de ser un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque está faltando al fundamento del Estado de Derecho. El fundamento histórico del Estado de Derecho es que mi derecho termina donde comienza el tuyo. Las libertades individuales, los derechos humanos que son inmanentes al ser humano y que son la base fundamental de todo Estado republicano que se precie de respetar y proteger los derechos humanos. Entonces los politólogos dicen, o se trata de un régimen autoritario o de una dictadura. Al final ya han dejado de ser o están dejando de ser una democracia, desde el momento en que afectan la vida, prefiriendo, en este caso, proteger una infraestructura que puede ser repuesta, pero la vida ya no la repones.
Sí, efectivamente, toda la razón. Me preguntan, Alfredo, ¿debería Sí, renunciar la presidenta? yo ¿Crees que creo sea que la sí. solución? Sí, yo creo que sí, porque si ustedes preguntan a los campesinos por qué piden la salida de esta señora, ¿no? Le dicen porque nosotros honramos a nuestros muertos y esta señora por dignidad debiera renunciar. No necesariamente porque se necesitan nuevos gobernantes, no, sino por este hecho fundamental de haber, porque de alguna manera ella está comprometida, porque ¿quién dio la orden de que se ataque de esa manera a la Claro. población, que se defienda el aeropuerto, que se defienda? Y hay razones que habría que buscar por qué atacaron, por ejemplo, los puestos policiales, el poder fiscal, qué sé yo. Oiga, ¿ustedes saben cuál es el prestigio que tienen los jueces, los fiscales, los policías en las poblaciones andinas de lejos? Las policías que están en los puestos de vigilancia fronterizo, Ujú. cómo tratan a los campesinos. Ok. Si aquí a nosotros nos tratan del modo que nos tratan, imagínense cómo será en esas zonas, Sí, ¿no? efectivamente. No hay una explicación válida de que todo este ruqueo, tampoco no vamos a ir al otro Exactamente. extremo, No. ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque Porque pienses distinto aquí la derecha, al toque te etiquetan, ¿no es cierto? usted me citaba, creo, el otro día, Tempestad en los Andes, ¿no? Efectivamente, ¿No? Que es Valcárcel, una ¿no? obra fundamental de Valcárcel y que de allí surgió el indigenismo. ¿Y qué significaba Tempestad en los Andes? Era la rebelión, una de las rebeliones más importantes que se daba contra el gamonalismo. Y el gamonalismo no era precisamente, oiga, padre, esto, sino que el gamonal era el poder político, era el poder judicial, era todo ahí y tenía no solamente el derecho de, de pernada con la que se iba a Con las casar el doncellas. indígena con la mujer, ¿no? Él tenía el derecho a la primera noche con la mujer, ¿no? Este, y él podía, como ocurría en el Cusco, en la convención, ¿no? Cortarle las manos a quien creía que había robado en su chacra, qué sé yo, y etcétera, etcétera. Es una gente extraordinariamente abusiva, ¿no? Pero que hablaba en quechua y todo, ¿no? Entonces, pero, a ver, el, cuando se da esta llamada tempestad en los Andes, ¿qué Ujú. hacían los campesinos cuando estaban haciendo esa tempestad, que era un movimiento? Los quemaban a los gamonales, si los Sí, agarraban. efectivamente. Fue así una cosa terrible. Y lo de Tupac Amaru, ¿cómo creen que fue? Que fue, por eso es que además también los acuchillaban, los ahorcaban, ¿no? Y Tupac Amaru no quería que ocurra eso, pero no podía controlar a la masa. Y hacían eso, efectivamente, a los españoles les dieron también una muerte terrible, ¿no? Y bueno, y los españoles eran otros miserables que a pesar de ser supuestamente civilizados, Ujú. torturaron y mataron a toda la familia de Tupac Amaru del modo que nosotros conocemos y que no le podemos perdonar de ninguna manera a la monarquía española que todavía subsiste allí, ¿no? No podemos perdonarles, digamos, el hecho de haber actuado así frente a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, tanta violencia que has dicho tú en algunas oraciones. Casi solamente faltaba lo que algunas teorías dicen sobre los mayas, ¿no es cierto? La antropofagia. Que yo sepa, en el Perú, aun cuando hay algunos que de repente para el pueblo mismo Mochica dice que practicaban eso, pero en realidad hemos visto también una violencia, ¿no es cierto?, muy Sí, sustantiva, que incluso hoy en día, en el siglo XXI, hasta podría, ¿no es cierto?, afectarnos de tal forma. Ahora, tenemos todavía algunos 5 minutos, Alfredo. Yo quiero preguntarte, esto es fundamental, porque precisamente estos fundamentalismos está llevando a que muchos peruanos vean una opción válida y legítima militarizar nuestra sociedad. Quiero decir, como los civiles no logramos entendernos, que venga la policía, que venga el ejército y que ellos sí, sí. ¿no es cierto? Si retrocedemos a unos meses más atrás, la reputación que teníamos nosotros de la policía y el ejército era lo peor. Pero ahora un poco son los llamados para custodiar Que el pongan orden orden. jurídico, el orden social y van a resolver todo. Ahí me parece muy peligroso, peligrosísimo.
Bien, Sí. ya he dicho mis fundamentos en otro lado, porque ellos están, por constitución inclusive, subordinados a un poder civil. Poder civil. ¿No es cierto? No Sí. son determinantes. Y la formación que tienen, precisamente, es para eso. O metes bala o reprimes. Punto. No entienden más de esas cosas sin descalificarlos, pero eso sí. ¿Cuál es tu visión, por favor, de ese tipo de posiciones Bueno, fundamentalistas? en cierto modo hay que saludar la posición de las Fuerzas Armadas institucionalmente porque no acataron el golpe de Estado, ¿no? Okay. Nos han salvado del golpe de Estado, porque la derecha extrema quería sacarlo militarmente y iba, tocaba la puerta de los cuarteles y quería que se dé el golpe de Estado desde hace rato, ¿no? Y eso sí hubiera sido mucho más grave que lo que ha ocurrido con la salida de este señor, ¿no? Pero aquí también se han enfrentado, ¿no? Dentro de todo este escenario ha habido un enfrentamiento entre la extrema derecha, ¿no? Representada por almirantes, no sé cuántos, por ahí otros generales que se han metido a la política y que creen que están en su cuartel, ¿no? Sí. Ese es el extremismo que pide la intervención militar, ¿no? Y no la intervención militar para que los custodien, ¿no? Sino la intervención militar para que maten gente y así se acaba el problema, ¿no? Ajá. Y el otro extremo, ¿no? Que ha provocado a estos otros, que es el representado por el partido del que salió Castillo, ¿no? Porque ellos pedían o piden la Constitución porque creen que pueden desarrollar aquí el camino de Chávez, pero no toman en cuenta, están tan obsesionados que si Chávez llegó al poder y cambió la Constitución y generó una dictadura, es porque electoralmente llegó a ser mayoría y una mayoría aplastante. Pero aquí esa fuerza ha llegado porque quién sabe cómo llegó a la segunda vuelta y como había un fuerte antifujimorismo fue elegido. Pero no es que haya sido elegido por una mayoría y definitivamente parlamentariamente ellos eran una minoría, ¿no? Y esto se va a reproducir en la siguiente elección. De repente inclusive desaparecen y va a aparecer algún otro grupo, ¿no? Pero entonces ellos tenían razón cuando decían esta es la táctica chavista. Claro, Chávez ha hecho eso, también lo ha hecho ¿cómo se llama? En Bolivia, pero también Evo Morales gana con una mayoría y repite el plato con una mayoría controlando los entes electorales, los entes constitucionales, etcétera, etcétera, para que le permitan, porque no estaba permitida la reelección, pero en la última vez, la tercera vez, ya era un extremo y lo movieron de cualquier manera, ¿no? En Chile, ¿no? Han querido hacer una constitución ajustada a las demandas de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y allá efectivamente el pueblo originario es importante, pero es una minoría bastante fuerte, ¿no? Entonces, han querido imponer una constitución, ¿no? La han hecho, en fin, y no les ha dado resultado porque no tienen mayoría, pues, en la población, ¿no? O sea, son una mayoría entre varias minorías, ¿no? Entonces, hacer una constituyente en estos momentos sería, pues, disculpa la expresión, es hacer un mamarracho de constitución para que no sea aprobada, ¿no? Y es una inversión bastante fuerte, ¿no? Es una inversión, claro. Prácticamente es darse un lujo en estas circunstancias, ¿no es cierto? Por eso yo soy partidario, sí, de que haya un movimiento de intelectuales, de juristas, de politólogos que contribuyan a plantear las reformas que se requieren en el Estado y que están consideradas en la Constitución, ¿no? O sea, esta del sistema unitario por un sistema federativo, ¿no? En fin, pero también una reforma que puede tener un alto significado para la demanda de los campesinos, y es incluir dentro de los derechos humanos, dentro del capítulo de los derechos humanos, el capítulo que corresponde a los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos o las comunidades llamadas campesinas y de la selva. Y de ese modo
hay un reconocimiento constitucional de sus derechos. Hoy día hay un convenio 169 que reconoce sus derechos y que tienen nivel constitucional, pero en la práctica son desconocidos por el Estado desde el año 1995, en que debió entrar en, ¿cómo se llama?, en acción, digamos, este convenio, ¿no?, que ha sido frustrado hasta este momento, ¿no?, básicamente, y esto es lo que permite que se desarrollen pues los conflictos mineros, ¿no? ¿Tú crees que en el fondo no deja de tener razón Hernando de Soto, entonces? ¿En qué sentido? En el sentido de empoderar a todas estas comunidades, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dice? En otro lenguaje inclusive, darles la oportunidad de que ellos sean los dueños de sus recursos, de que los indígenas del sur puedan inclusive interrelacionarse económicamente con el mundo, etcétera, etcétera. ¿Tú eres también de esa versión modernizante al estilo de Soto? Bueno, es una versión, no sé si se puede llamar modernizante, ¿no? Pero es una versión que solamente piensa en destruir a los pueblos y su cultura, ¿no? Y un pueblo sin cultura, sin identidad cultural, está perdido, ¿no? Entonces... Él quiere que coticen en Wall Street. ¿Por qué? Bueno, eso me parece... Sí, o sea, lo que sí me parece, sí, que las mineras en cada región, ¿no? Gran parte del tributo debe ser manejado, y no ocurre lamentablemente así, ni siquiera por el canon, debe ser manejado de tal manera que resuelva y que eleve las condiciones en que se desarrolla la agricultura a través de un banco y a través de la tecnología agraria, ¿no?, que podría evidentemente permitirle, y ya está aprobado en el Valle de Urubamba, una federación campesina comenzó a trabajar con riego por aspersión, naturalmente hecho de manera rudimentaria porque no contaban con el apoyo del Estado durante el gobierno de Alan García y posteriormente también, ¿no? Y los Yares Chasca, creo que se llama, no me acuerdo muy bien cómo se llama esto. O sea, es el que sabe que enseña al resto, ¿no? Son básicamente los campesinos que han estudiado tecnología agrícola, técnicos agrícolas. Bien. Entonces hicieron eso en los Andes, y como ya no dependen de la lluvia, sino que es agua guardada que la dispersan a través de unas mangueras y unos aditamentos especiales, ahorran agua y tienen la oportunidad de hacer dos cosechas en el año, ya no una, que depende de si hay o no lluvia. Y además han introducido la tecnología de los toldos. En los diferentes pisos ecológicos ponen grandes toldos que generan microclimas para producir lo que no pueden producir dentro de condiciones naturales. Entonces generan un ambiente dentro del toldo de tal modo que pueden sembrar no solo papas, sino otras cuestiones, ¿no? Verduras, qué sé yo, ¿no?, que mejoran la nutrición de los niños. Esto lo hicieron al año de haber hecho este trabajo, o al año y medio más o menos, se comienzan a observar los resultados. Los niños juegan, son vivos, no tienen la barriguita del desnutrido, tienen su pelo normal, etcétera, etcétera. Yo lo he visto. Y las madres se expresan muy bien, o sea, se les sienten mucho más seguras, ¿no? Porque las madres también juegan su papel dentro del trabajo agrícola, pero ahora orientadas tecnológicamente para la cría de cuyes, y salen a vender a la plaza del Cusco, llevan sus productos los fines de semana, llevan yogur, llevan torta de zanahoria, etcétera. Es decir, es un experimento formidable que recibió un premio de, no recuerdo cómo se llama, del rey español, no sé cómo, me acuerdo cómo se llama, pero recibió un premio por lo que habían hecho, ¿no? Bien. Sin ayuda del Estado. Interesante, interesante. Cómo no tenemos mayores luces, efectivamente, sobre este tipo de proyectos que vienen desde el sector privado, donde el Estado debería de pronto tener un mayor protagonismo en esos sectores olvidados. A veces no está colapsado, sino fallido, como dicen algunos. Pero bien, Alfredo Caferata, la verdad que ha sido un enorme gusto conversar contigo, que hayas instalado en nosotros, en el norte del país, esta temática, ¿no es cierto?, que especialmente para los jóvenes, ¿sabes?, está muy lejano. De pronto, para los que ya tenemos cierta edad y que hemos vivido de pronto y que tenemos casi fresco el tema de
de la revolución en los años 60, los grupos de izquierda, etcétera, etcétera. Claro. Hoy en día los muchachos están pues más concentrados en el TikTok, ¿no es cierto? Cuando Es le que la hablas política se ha desacreditado tanto, sí, que nadie quiere ver a la le hablas política. de reivindicaciones, etcétera, de los Por pueblos eso originarios que todavía hay, debemos etcétera. de demandar que los congresistas, los diferentes gente que quiere entrar a la política, que quiere llegar a un nivel gubernamental, que tengan nociones de lo que realmente debe ser la política, sobre todo la política, entendiendo un país que requiere reformas urgentes, inmediatas, para que no sigan muriéndose de hambre, no sé qué porcentaje de niños en el Perú. Ojalá, no perdamos la esperanza. Yo recuerdo que un profesor en secundaria decía, la mayoría de parlamentarios deberían ser profesores, como yo. A ver, ¿de quién nos orgullecemos? Finalmente, no sé si estará el profesor, pero han llegado una gran cantidad de profesores. Y ven ustedes, no todos, pero hay una gran cantidad de incompetentes que uno dice, pero este señor está educando a los futuros muchachos del país. Dios mío. En fin, Alfredo, me dicen que tienen un evento, ¿no es cierto? El día de mañana, ahí estamos viendo, creo, el flyer. Sí, a las 6 de la tarde. Cuéntanos un poquito de qué va, quiénes están participando. Veo ahí a nuestro gran amigo está Vicente Ota, que es un sociólogo que fue viceministro de Cultura en el gobierno de que fue Ollantumala. Está muy metido en el tema cultural, en la pluriculturalidad, la multiculturalidad, todos estos asuntos que tienen que ver con los pueblos andinos, los pueblos amazónicos, y incluidos los pueblos de origen africano. La socióloga Lucela Zapata, que también ha sido 2 veces viceministra de la Mujer, o sea, que conoce de políticas públicas, que conoce lo que es este tipo de movimientos, ¿no? No es ajena a estos movimientos, es muy solidaria con estos movimientos, muy preocupada por lo que ocurre en estos momentos en el Perú. Ella sigue muy de cerca estos movimientos, incluidos los movimientos electorales, y también nos va a dar su punto de vista como socióloga, como exfuncionaria del Estado, y por la forma en que ella está apreciando este movimiento a diario prácticamente, ¿no? Y el otro es un periodista lambayecano muy reconocido, que es Orestes Pantoja, que además tiene una experiencia política muy rica. Él es más o menos de mi edad, yo tengo 76 años, creo que él es un año menor o mayor que yo, y hemos pasado pues por todo lo que significó la década del 60, el 70, el 80, hemos vivido, ¿cómo se llama? Todo el 80, pues esta violencia extrema del terrorismo, ¿no? Nadie nos puede contar pues la historia de Senderos, de lo más despreciable que puede haber dentro de nuestra historia política, ¿no? Bueno. Bien, ¿va a ser una charla Zoom o a través de Meet, creo, no? Sí, a través del Meet Google. Hemos puesto ahí en lo que estamos en el flyer que estamos divulgando a través de las redes. Bien. Ahí estamos poniendo el link para que ingresen media hora antes para evitar que se atrase el evento. Y va a ser un diálogo que parte de una propuesta que ya yo he presentado, ¿no? Ellos van a dialogar sobre esto y el enriquecimiento de este documento, enriquecido, estamos pensando llevarlo a Puno, y coordinando con los colegas, amigos de Puno, periodistas también, hacer un evento ahí donde podamos, ¿no? No solamente conversar con otros sociólogos, sino de repente con algunos dirigentes de la zona. Magnífico. Vecinos, para que ellos den sus apreciaciones sobre estas propuestas y que ellos mismos planteen si están de acuerdo o no. Correcto. Y generar un movimiento que nos permita plantear seriamente estas reformas al Parlamento, al Ejecutivo, donde sea, ¿no? Alfredo, y también, si me permites, hay que reivindicar el rol del sociólogo en la sociedad. Tú sabes que en la derecha le dan duro, no los quieren ver. No deberían existir los sociólogos. ¿Para qué? Historiadores, no, peor. Hombre, ¿qué es lo que quieren entonces? Y también quieren ahorcar a determinados periodistas, ¿no? Exacto. Claro, imagínate. A los que son críticos, ¿no? A los que son críticos, etcétera, ¿no? A los que son críticos, a los investigadores, ¿no? No, y ahí hay un doble discurso, ¿no? Porque le pegan al periodista y todo, pero si no, pues no lo veas, no lo leas.
¿no es Sí, cierto? sí, sí. ¿Cuál es el problema? No, pero mira que esto está ya obsesionado. ¿Eh? Así En es. fin, esas son las grandes paradojas. Bueno, nuevamente, Alfredo, la verdad que ha sido un enorme gusto, que esté muy bien el evento el día de mañana. Lo vamos a enviar también la dirección por las redes sociales para que puedan conectarse. Y bueno, Correcto. espero que podamos tener una próxima conversación porque nos ha sido Pero no por solamente supuesto, muy agradable, sino en muy, cualquier momento. muy aleccionadora esta Ya. charla contigo. Un gran Muchas abrazo. gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, amigo, por esta sintonía del día de hoy. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Muy buenas noches.